Esto comparado, por ejemplo, con mi pie que mido 43 más o menos, ustedes podrán darse cuenta, miren, ahí. Entonces hay una huella, aquí hay otra huella también, ¿no? Y seguimos por acá, por ejemplo, igual se nota ahí la huella, miren. Sino que el reflejo del sol no deja ver, pero cuando está nublado o la sombra, igual, ¿no? Entonces, ustedes podrán ver, en comparación a mi pie, es enorme, ¿no? Miren, ve. Oh, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, queridos amigos. Pues hoy viernes, de nuevo con Misterio de la Humanidad del Cosmos, con Juan Carlos Aliaga, que hoy nos trae un tema también muy interesante sobre gigantes. ¿Existieron los gigantes en la Tierra? Pues bienvenidos todos, gracias siempre por estar ahí, los presentes, los que nos van a ver por diferido y todos los que formamos este equipo. Gracias a Jorge y a Jordi también por estar ahí cada viernes acompañándonos. Y bueno, Juan Carlos, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo a todos ustedes. Este es el último viernes de este mes de noviembre, así que estamos terminando ya este mes, ya próximos a ingresar a lo que es la última etapa del año. Así es, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Ya vieron un pequeño adelantito que ese video interesante, que estamos viendo que sí, efectivamente, han existido gigantes en nuestro planeta. Ese video es justamente acá en Bolivia, en la zona, bueno, en la región sur del país, que esto es en Tarija prácticamente, donde hay estas pisadas humanas. No estamos hablando de dinosaurios ni nada de aquello, están petrificadas de criaturas que han vivido acá en nuestro planeta. Pensamos por las características que tiene ese pie o esos pies que se ven ahí petrificados, puede que haya tenido unos 2 metros y más o 2,50, o sea, haciéndonos notar aquello que tal vez muchos de nosotros que siempre somos buscadores de la verdad, aquellas personas que siempre queremos descubrir cosas interesantes, y también hemos visto las imágenes de un cerro, entre comillas, que es como una torre ahí parada. Esto también está acá en Bolivia, está en la región de Chochis, se llama, en Roboré, acá en Bolivia, donde también sería una prueba que en todos lados se habla de que sería un árbol de silicio. Sabemos perfectamente, claro, lo vamos a ir desarrollando en el tema, de que han existido árboles de silicio, están regados por diferentes partes del planeta, obviamente inmensos, gigantescos, o sea, árboles inmensos. No eran los arbolitos que tenemos, claro. Hay grandes, hay en Sequoia y en Estados Unidos, creo que están de 80 metros, un poco más actualmente, pero esos serían, o hay otro, el de Baobab, que está en el África, igual es muy, o sea, es ancho porque va creciendo a los lados, pero es una prueba de que todavía existen algunos árboles que son inmensos, pero no la talla que tenían antes. También vimos lo que viene a ser una de las puertas que está en el lado peruano, que es de Jayumarca, donde está en la piedra misma tallada, donde se piensa que seres venidos del espacio, porque esa puerta es casi de 7 metros por 7 metros. O sea, lo que vamos a hablar ahora, justamente con pruebas reales, no cosas ficticias que habían dicho por ahí, no, sino son pruebas tangibles que si uno puede, hoy tiene tiempo para poder viajar y estar
tal vez buscando cosas extrañas, lo puede hacer, o de pronto ir a lugares que ya están establecidos, donde se sabe que hay este tipo de cosas, bien viajar, tomar unas fotos y filmar si se puede. ¿Para qué? Para que eso quede como evidencia, no de gente ajena, que digamos, como uno dice, no, yo lo leí, lo había visto, no sé quién habrá sacado. No, uno tiene que ser investigador, pero investigador de campo también, no estar detrás de un escritorio, googleando, sacando imágenes, no, sino en hechos reales. Entonces, dicho esto, justamente vamos a apelar a lo que es la Biblia, que está en Génesis, donde dice ahí que en esos tiempos, en esa época, existían los gigantes en la tierra. Pero ¿quiénes eran los gigantes? Según las escrituras sagradas que tenemos en nuestra casa, la Biblia, se refiere a que en el pasado vinieron los llamados ángeles caídos, según la versión bíblica, ¿no? Algunos dicen que ha sido una rebelión cósmica, otra versión es esa, o de pronto ha sido un castigo divino que los llamados ángeles del Señor los han lanzado acá a la tierra para que sean encadenados y que sufran el dolor, digamos, en este planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí aparentemente todo muy bonito el relato bíblico, pero estos llamados ángeles de Dios divinos vieron que las hijas de los hombres, o sea, del ser humano, eran muy bellas, y ellos las tomaron como esposas o concubinas. O sea, en otras palabras, tuvieron y mantuvieron relaciones sexuales, porque ahí no dice que vinieron y solamente se vieron las caras y todo aquello, porque ahí en el relato bíblico dice, y estas mujeres, o sea, las hijas de los hombres, conocieron al varón, o sea, en otras palabras, tuvieron intimidad con estos seres que los han lanzado del espacio, porque la verdad es eso, o sea, estos seres angelicales, que nada que ver con la religión, sino son seres que vienen del espacio, los han atado acá a la tierra para que cumplan tal vez el castigo, como estábamos diciendo. Entonces, ellos tuvieron relaciones sexuales y procrearon con las mujeres de los hombres, o sea, las hijas de los hombres, nuevos seres. Y en la Biblia hablamos justamente de los llamados Nefilim, que son los hijos de estos seres. Podemos llamar que hubo una hibridación, una mezcla racial cósmica, y que dieron justamente paso a estos seres. Entonces, de ahí está la historia bíblicamente hablando, ¿no? De los llamados gigantes en la tierra, que muchos de estos, según la Biblia, son los héroes del pasado. O sea, héroes me refiero a los llamados semidioses o dioses que también han estado. A saber, digamos, Júpiter, no me refiero al planeta, sino los dioses griegos, ¿no? Júpiter, Marte, Saturno son los nombres que se les ha dado en honor a los dioses de ese tiempo. Y en otras culturas también, por ejemplo, ahí está Huiracocha, Inti, en la cultura andina, luego está Quetzalcóatl, que también eran pues seres que han estado en esos lugares, pero que eran considerados dioses o semidioses, porque eran mitad humano y mitad extraterrestre, o sea, seres divinos, angelicales, ¿no? Entonces hay en muchos pueblos, en el África, en el Asia, por simplemente a manera de comentario, la monarquía japonesa no es solamente de seres humanos, para ellos hay un panteón que solamente van los descendientes directos de los emperadores, o sea, los primeritos que han llegado a Japón, que se sabe que no eran de este mundo, ya, o sea, de esa línea monárquica japonesa, el original o los originales no son de acá, o sea, de este planeta, y de ahí los han enterrado y nadie puede ir a ese lugar a visitar, o sea, cualquier ser humano, cualquier ciudadano japonés o extranjero que quiera visitar, también, o sea, no les permiten. ¿Por qué? Porque no están, digamos, no pertenecen a esa
línea sanguínea, no solamente los hijos, nietos, bisnietos y las generaciones que han pasado sí pueden visitar, mientras tanto no. Entonces, entre todo esto se sabe que en el pasado, y esto creo que lo hablaban mucho en las monarquías europeas más que todo, se decía que los monarcas, los reyes de esos tiempos, en los años 1300, 1400 de nuestra época, o sea, de esta época de nuestra humanidad, se decía que estos monarcas tenían sangre azul. Por eso hay muchos que todavía se quedaron ahí. La monarquía, estas personas de sangre azul. Está bien. Eso ahora explicamos el por qué. Porque estos seres, los originales, los verdaderos reyes que han estado en esos tiempos, ¿ya?, no eran humanos. Y cuando vieron alguno de estos de la élite monárquica europea cortarse una mano, hacerse una herida, y no brotaba obviamente sangre roja como el resto de nosotros, brotaba sangre azul. Ahora, eso significa que estas personas, estos personajes no eran de este mundo, porque tenían obviamente otra coloración de sangre. Nuestra sangre humana tenemos hierro, y cuando se oxida, como si dejamos un clavo a la intemperie, lluvia y todo aquello, se vuelve ese tono rojizo, ¿no? Ese es el motivo de nuestra sangre roja, porque tenemos hierro y un poquito de algunos otros elementos, ¿ya?, mineralógicos. Pero bueno, pero la gran parte obviamente es hierro, que cuando respiramos absorbemos oxígeno. Y eso mantiene el color, obviamente, de la sangre. Y claro, hace el trabajo de oxigenar, alimentar al cuerpo, etcétera, que eso ya lo sabemos. Entonces, estos seres que han venido del espacio, dioses o semidioses, también tienen esas características, no solamente la estatura, porque también han venido seres del espacio que tenían tal vez nuestra estatura o un poquito menos, pero también han existido los otros, ¿no?, que estamos hablando de los llamados nefilim. Los nefilim, como les digo, son la hibridación de humano extraterrestre, que han dado justamente paso a las monarquías del planeta. Ahora, otra cosa interesante, no sé si han visto últimamente investigaciones científicas, ya no nada que ver esotéricas ni nada de aquello, algo científico, donde se está hablando de que los pulpos que viven en nuestros mares vendrían a ser en realidad extraterrestres. Por muchos motivos, porque tienen una cabeza que es más cerebro que otra cosa, pero claro, la única diferencia es que tienen las patas ahí, o sea, no tienen brazos, ahí está todo lo que es un pulpo, ¿no? Obviamente. Pero también cuando les cortan, ya, o sea, cuando para comerlos, porque la verdad comemos pulpos también, pues algo de mar, ya, una carne de mar, un fruto de mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Segregan un líquido que sería la sangre del pulpo, que tiene también esa coloración azul. Ahora, es cierto, por ahí, por algún motivo, más absorben cobre, porque para que se vuelva la sangre azulina, o sea, ese tono azul, tiene que haber en la composición ya química dentro del cuerpo de cobre, que para el pulpo no es dañino, obviamente, porque ahí está circulando su sangre, pero con ese elemento que es el cobre. O para las monarquías que estábamos mencionando, que parecerá chistoso o broma, ahí está los de sangre azul, como decimos, ¿no? Pero en realidad no habrá sido también que ellos, en su constitución física, química, biológica, absorbían cobre, y esa era su forma de sanguínea, y quién sabe actualmente, no estamos viendo si el rey de Inglaterra se corta el dedo, o el rey de España, o la princesa, ya todos los vemos idénticos, pero por ahí en la cocina mientras están cortando una manzana, porque también deben hacer aquello, ya, o se rompe un vaso y se cortan en la mano y sale sangre. ¿No será que hasta el día de hoy también están segregando ese líquido sanguinolento, por así decirlo,
color azul y que solamente saben ahí los más cercanos, el mayordomo, tal vez los de seguridad, o tal vez los mismos de seguridad, cuerpo de, digamos, guardaespaldas y todo aquello, tal vez pertenecen también a ese círculo bien cerrado, no sabemos, porque es algo ahí que se tiene guardado. Y por ahí también algún presidente, porque según estudios que se sabe, algunos presidentes de Estados Unidos tienen ascendencia británica, o sea, de ser libres y soberanos y norteamericanos como nos dicen o nos quieren hacer creer, no son tanto, porque en ese linaje también está la monarquía británica, o sea, nunca han dejado de ser independientes, libres y soberanos los norteamericanos, porque en eso, ahí están, o sea, lo que quiero llegar es eso, ¿no será que todavía estas llamadas élites, pero las élites de élites, no estamos hablando de algunos presidentes de por ahí que están en el poder del mundo, sean realmente, como algunos nos dicen, reptilianos, nos dicen estos venidos de las estrellas? ¿No será aquello? A ver, te pregunto eso, Loli, claro, vamos a seguir desarrollando el tema, pero ¿qué opinas de esto, lo que estamos hablando? Bueno, pues sí, interesante tema, Juan Carlos. Yo la verdad que se ha dicho tanto, se ha hablado tanto de todos estos temas que, bueno, han sido mitología, han sido leyendas, también se han visto en la prehistoria, en la antigüedad, pues, y se ha dicho, ha habido evidencia de que ha habido personas gigantes con más metros de lo normal, y bueno, también sabemos cómo estos animales gigantes que existieron, han existido en la prehistoria. Y al ser estos animales gigantes también hemos visto documentales, películas que se han hecho, fotografías que junto con esos animales gigantes de varios metros también han estado a la par, digamos, entre comillas, personas humanas como o neandertales o cromañones o razas prehistóricas. Y sí, sí, puede llegar a existir, la verdad. Yo no sé si se ha confundido con fósiles de animales gigantes enterrados bajo tierra y han dado sus polémicas las personas de ciencia, personas que están investigando todo esto. Pero sí, hay razas pues de mayor estatura, de menor estatura, y han existido razas de bastantes metros, la verdad, de bastante altura, como bien se dice, y bueno, se le ha llamado gigante. Y sí, ha habido mucho sobre este tema. Sí, efectivamente, o sea, cuando uno empieza a indagar, profundizar todo este tema, llegamos a encontrarnos sorpresas. Claro, esto lo que hemos visto, estas imágenes son de acá, obviamente, muy de acá de Bolivia, luego Perú, todo aquello, pero en el mundo también han sido vistas y fotografiadas huellas humanas, ya que, y no solamente huellas humanas, o sea, tal como es, o sea, pie pelado, como decimos, ¿no? O sea, así descalzo, ¿ya? Sino más bien también se han visto que tenían algunos zapatos, ya, pero no precarios, que era de cuero de animales, así como unas sandalias o como ojotas, como se dice, ¿no? Sino que más bien era tal vez una estructura muy similar a la que tenemos. Estos serían los objetos fuera de tiempo, porque, claro, no, o sea, es otro tema, pero que tendría que ser a colación de este, ¿no? Porque se ha visto que han encontrado muchos científicos petrificado relojes, pero no estamos hablando de publicaciones actuales. En los años 90, si no me equivoco, había una revista especializada de origen europeo, no me acuerdo el nombre, ya salía constantemente cada mes, ya. Porque ahora se puede manejar con inteligencia artificial, falsear muchas cosas, o decir esta es una foto, pero uno se da cuenta pues que es inteligencia artificial. Estamos hablando de los años 90, 93, 94, donde constantemente salían noticias paranormales, todo aquello, y justamente mostraban
objetos que habían sido descubiertos, pero que pertenecían a este tiempo, pero que a la vez era de otra época, o sea, no eran muy adelantados a su tiempo. Ahí se veía relojes, ¿ya? Luego también otro tipo de elementos, por ejemplo, pistolas, ya armas de fuego modernas, pero enterradas bajo tierra. Por eso digo, aquí me parece que nada que ver lo que muchos piensan, ¿no? Que nuestra humanidad ha sido la única y que los salvajes que han estado antes que nosotros, entre comillas salvajes, no podían haber desarrollado un reloj, estas con manecillas, no con la agujita, no me refiero a los digitales, ¿ya? Entonces se veía que había tecnología, y vuelvo a repetir, no ha sido porque, digamos, ellos eran con taparrabos y plumas, no, sino que han habido civilizaciones muy avanzadas en el pasado que han sido destruidas y que lo que han sido encontradas son justamente enterrados estos vestigios de esas humanidades, mucho más antes que las nuestras. Por eso les digo, o sea, tal vez muchos pensarán que el tema que estamos hablando es porque uno va a encontrar ahí por inteligencia artificial videitos o cositas así, o no, sino esto pertenece a gente que en algún momento ha investigado de esa época, o sea, estamos hablando de los años 90. Y en el Perú existen las piedras de Ica. Ica es una población peruana muy cerca a lo que es Nazca, ahí en el Perú, donde están las famosas líneas justamente de ese lugar de Nazca. Las piedras de Ica han sido, ha provocado mucha polémica, pero no reciente, desde los años 70, ya 80, 90, obviamente, porque un señor Darquea, apellidado Darquea, ya, ha encontrado una piedra ahí, porque son desiertos, ya, donde tenía, porque lo utilizó él como pisapapel, él era médico en ese tiempo, y que tenía inscripciones bastante interesantes, y él lo fue limpiando para ver qué sucedía, y para sorpresa, él, médico en ese tiempo, ya vio que esa piedra, porque luego le llegaron otras más, porque los campesinos que se enteraron que él estaba coleccionando, y le llevaron otras, ¿no? Pero la que le llamó la atención, la primera que él tuvo en sus manos, fue que había un corazón con todos los detalles, repito, todos los detalles anatómicos, biológicos de un corazón humano. No estamos hablando del corazoncito del amor, que es ahí que hasta los niños lo hacen, no, sino un corazón anatómicamente bien hecho, con todas las venas y arterias que salen del corazón. Eso le llamó la atención, porque en una piedra aparentemente antigua tenía estas características anatómicas, físicas y biológicas de un cuerpo humano. Y él como médico se admiró y dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Y quiénes hicieron aquello? Entonces ya él le llamó la atención aquello y fue pidiendo ya a los lugareños ya que le fueran proporcionando más piedras. Y no solamente hubo ese corazoncito, sino también había entre lo que le llevaban estas personas del lugar, porque iban desenterrando en esas poblaciones, en los cerros aledaños a la población de Ica, ahora la ciudad de Ica, antiguamente pueblo, ya le llevaban las piedras, pero entre tantas, muchas de estas piedras también se llevó la sorpresa de que había dibujos de seres humanos, o sea, ahí grabados en la piedra, conviviendo con los dinosaurios. Y uno dirá, para la ciencia oficial, nosotros como seres humanos, y así bien, o sea, estamos hablando Cromañón, neandertales y no sé qué otros más, ya Homo sapiens, unos 400.000 años, más o menos lo que se dice del ser humano. Pero sería inconcebible para la ciencia que estos seres humanos convivan con dinosaurios, porque según los grabados de esas piedras, habían pues los dinosaurios, o sea, esos dibujos eran justamente de dinosaurios, también con características muy similares
a lo que vemos en los dibujos animados o los documentales, o sea, esas características de distintos dinosaurios, y que iban estos seres humanos a cazarlos con flechas y todo aquello. Entonces, este señor Darquea se siguió, bueno, muniéndose, recolectando todos estos datos justamente de las piedras, y también se llevó otras sorpresas, que no solamente era el corazón idéntico al nuestro, sino también que había ahí operaciones quirúrgicas de cerebro. No estamos hablando que las famosas trepanaciones, que le abrían un hueco y listo, y le hacían porque tenía dolor de cabeza. Bueno, lo que se dice, ¿no? Que el incario, los aztecas y otros pueblos del mundo les hacían trepanaciones, le quitaban un pedazo de cerebro, lo volvían a cerrar y listo. No, sino se veía, porque hay que ver, o sea, les invito a ver ahí las piedras de Ica, nomás búsquenlo ahí en internet. Ahí hay un museo que lo ha dejado. El señor este ya falleció a finales de los años 80, ¿ya? Pero ha quedado ya como legado para los hijos y nietos, porque es un museo ya público, donde en estas piedras había o sea, han sacado el cerebro, porque eso está grabado en piedra, sacado el cerebro, pero lo interesante, repito, este señor era médico, el que estaba recolectado estas piedras. Veía cómo sacaban un poco de la médula espinal, o sea, parte de lo que es la columna, ahí, a un frasco, y otro cerebro estaban colocando algo nuevo, que hasta el día de hoy la ciencia actual que tenemos nunca ha hecho aquello. Y tal vez están haciendo experimentos con ratones, aves, pienso, ¿no? Pero hacer un, digamos, trasplante de cerebro, no. Y eso quedó ahí en los archivos líticos, o sea, de las piedras que está ahí en Ica. Y no solamente eso, también mapas estelares. O sea, en estas piedras, porque son varias, se puede ver que se veía la Cruz del Sur, la estrella polar del norte, ¿ya? Entonces, es alguien o tenía que ser un grupo de personas que conocían de aquello. Ciencia, ya, arte obviamente para poder hacer los grabados muy hermosos porque están bien hechos, ya, que han sido encontrados, como les digo, en los años 60. No estamos hablando de lo que se haya encontrado el año 2000, que se haya encontrado el 2015, 18, no dicen reciente, lo han debido hacer con láser, alguna cosa. No, estamos hablando de hace años, el siglo pasado, o sea, estamos hablando del siglo XX. Entonces, uno se da cuenta que nuestro planeta ha estado justamente con todo este tipo de situaciones. O sea, tenemos aquí en nuestro mundo evidencias de que hay cosas muy extrañas aquí en nuestro planeta que han sido grabados en piedra. Claro, uno dirá, pero ahí en Sudamérica siempre encuentran aquello. Sí, pero también encuentran en Europa. O tal vez han encontrado y se lo han almacenado y se lo han llevado a otro sitio para que nadie vea. La colección más grande de todo esto, cosas extrañas, que está de todo el mundo, está en el Museo Británico, que de británico no tiene nada, porque no hay piezas británicas o de origen europeo, no. Están ahí las piezas de Egipto, piezas de incas, aquí también, o sea, me refiero de Bolivia, Perú, Ecuador, se lo han llevado, algunas piezas los han devuelto también. Hay un montón de cosas que han sido descubiertas y la mejor colección está ahí en el Museo Británico en Londres, que está todo, pero hay que darse el tiempo o tener dinero para darse una vuelta. Pero si nosotros entramos a aquello, porque ahora hay, digamos, virtualmente uno lo puede visitar, ¿no? Los museos, pero, o sea, como se dan cuenta, existe y ha existido culturas, civilizaciones muy adelantadas, y siempre voy a repetir hasta el cansancio, nuestros antepasados que nos muestran como que ellos fueran simplemente unos caníbales, unos cavernarios por ahí, que no tenían nada, más bien ha sido al revés. Son los sobrevivientes de las grandes destrucciones que ha habido en nuestro planeta, que ha quedado ya como una evidencia de esa
capacidad mental, tecnológica de ese tiempo, científica, y que los que han quedado, no les ha quedado otra que recordar con una reminiscencia de esas épocas cuando tal vez sus padres, abuelos o ancestros de esos sobrevivientes pues tenían acceso. Entonces, como les digo, hay mucho por escudriñar y habíamos empezado hablando de los gigantes, sí. Por ejemplo, en Europa hay muchas evidencias de gigantes. No estamos hablando de los vikingos, que eran los más altos, o sea, racialmente, ¿no? Pero hay otros. No estamos hablando tampoco de los otros pueblos que han estado, ni del Homo sapiens, sino que eso sería parte, digamos, ¿no? Pero digamos que han estado en nuestro planeta viviendo y conviviendo, que como todo digamos, en el planeta y en nuestro universo, siempre va a cambiar, como nosotros, cuando éramos embriones, éramos pequeñitos, hemos crecido en el vientre materno, íbamos más y más creciendo hasta tener un cuerpo físico humano capaz de poder defenderse y vivir exteriormente, o sea, fuera del vientre. Y ahí obviamente el cuidado de la mamá, papá, etcétera, médicos y todo lo que hacen, han hecho que nosotros vayamos desarrollando ya de niños pequeñitos ahí a preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Es igual, en todo en el cosmos tenemos evolución, tenemos cambios físicos, mentales, espirituales, y el planeta geológicos, ambientales y todo aquello. Entonces, en esos tiempos que han ido pasando en nuestro planeta, han tenido que vivir hoy, que han estado muy avanzados y que han aportado al planeta en su momento con tecnología. Entonces, nosotros no nos tenemos que olvidar de aquello, que nosotros somos prácticamente una civilización más de este planeta, que nos han dejado, sí, mucho conocimiento, nos han dejado tal vez evidencias de su presencia en este y paso de nuestro planeta. Entonces sí, han existido criaturas muy elevadas de tamaño, seres humanos, como también los llamados dinosaurios, que son obviamente otro tipo de criaturas reptiles, que han vivido en nuestro planeta. Prácticamente han estado más de 200 millones de años viviendo los dinosaurios, a lo que nosotros somos, según la ciencia, 400.000 años, o sea, casi no es nada los 200 millones de años que han vivido, o tal vez un poco más los dinosaurios, en diferentes épocas, ¿no? El cuaternario, luego hay otros, digamos, niveles que han ido tanto destruyéndose el planeta, nuevamente generando vida. Entonces, han habido cosas así. Y como les digo, por ahí no sabemos, todavía hay criaturas de esos tiempos, de esas épocas, viviendo todavía en nuestro mundo. No lo tengo el video, tengo que buscarlo y hasta el día de hoy estoy en eso. Hace un tiempo atrás, un señor que viaja constantemente, es camionero que transporta mercadería aquí en Bolivia, me facilitó un videíto que no dura ni 6 segundos, 6 segundos, ¿ya? Y lo tengo que buscar, no lo he encontrado, ¿ya? Donde se muestra que hay un pterodáctilo volando encima del Salar de Uyuni. Uno dirá, es increíble, yo estoy hablando de hace años, cuando todavía no existía la inteligencia artificial, y yo recalco esto porque uno dice, lo puede fabricar y no sé qué, no. Un señor camionero, y todavía con un celular de esos años, que estamos hablando de unos 2015, 2014, que ni siquiera tenía buena imagen, pixelado, algunas cosas, pero medianamente se entendía que era un video, ¿no? En ese tiempo, y era de esa tecnología. Entonces, este señor logró esos 6 segundos, ¿ya?, grabar. Él en su camión se bajó al ver que estaba volando. ¿Qué es un pterodáctilo? Pues son esas aves prehistóricas que volaban en nuestro planeta. Son las aves prehistóricas. Claro, no tenían plumaje, sí,
era todo cuero, así como un murciélago, para que se entiendan. Ellos no tienen, son más pelitos, ¿no? Los murciélagos no tienen plumas, similar. Entonces logró ver y filmar ese corto videíto donde está ahí el Salar de Uyuni, donde se ve aquello. Entonces, a eso quería comentarles, ¿no? ¿No será que ahí dentro de las montañas, o tal vez dentro de las, o dentro o tal vez fuera de las montañas, existen todavía criaturas prehistóricas viviendo, y también estos ancestros nuestros humanos, ¿ya? Entonces, ¿no será que hay todavía estos seres que por cosas de nuestro planeta se metieron, se ocultaron? No nos olvidemos que Julio Verne hizo varios libros, y entre todos estos habla del centro de la Tierra, que hasta en películas sacaron, pero en base al relato de aquello. O los relatos del capitán, el almirante Byrd de Estados Unidos, ya también en los años 50, donde se mencionaba tanto, bueno, la parte entre comillas de ciencia ficción de Julio Verne, que no creo que sea ciencia ficción. Tal vez haya tenido la oportunidad de viajar mentalmente en astral, o tal vez lo llevaron o abdujeron, bueno, eso no se sabe, pero el que haya visto ahí el medio de nuestro planeta, porque no estamos hablando de que esté el NIFE, o sea, el núcleo ahí, que todo el mundo anda quemándose porque es lava y todo aquello. No será que dentro, no siempre al medio del planeta, sino en todas esas capas exista tal vez vida, tal vez haya ríos, mares, lagos, ahí como habla Julio Verne, o la película también de esto, el centro de la Tierra? ¿No será que existe aquello y que todavía hay estos seres prehistóricos? O como también el capitán Byrd de Estados Unidos, cuando hizo su pase hacia el lado norte, o sea, el polo norte, y algunos otros que se aventuraron en el polo sur, donde decían que iban ingresando primero al hielo totalmente frígido, 30 grados bajo cero, y ellos estaban pues en una nevada, todo frígido, neblina y todo esto. Parece que Juan Carlos está teniendo problemas de conexión. A ver si se regula ese tema. Bueno, ese problema, ¿no? Bueno, desde allá, desde Bolivia, hay momentos que la conexión no va bien. Y hoy con el tema de gigantes de la Tierra, también otro tema muy interesante y especial. Y bueno, Y de ¿va volviendo Juan Carlos? ¿O no? ¿O se va yendo? A ver si vuelve a entrar y hay mejor conexión. Y bueno, voy aquí a saludar a Judith Muestra desde Santo Domingo. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Un gran abrazo. Kenny Alfaro también nos saluda desde Perú. Nos dice que lindo programa, el de hoy también, que muchas gracias. Gracias a ti, Kenny, por acompañarnos también. Jenny Tiburcio desde Santo Domingo nos envía abrazos con mucho cariño. Y bueno, un abrazo también con mucho cariño para ti. Gracias, gracias. Y bueno, pues esperemos que Juan Carlos vuelva. Si no vuelve, mientras tanto, si es posible, pasar alguna publicidad y esperemos que vuelva. Si no, terminaremos el programa pronto, ¿sí? Jorge, ¿qué tal? A ver, parece que se quiere conectar. Bueno, la verdad que hay momentos que la conexión no va bien por allá.
Y nada, eso tiene la tecnología. Y a ver, Juan Carlos. Hola, hola, no sé si estoy de vuelta. Sí, parece que se te escucha, ¿no se escucha? Sí, escucho bien. Bien, Escucho vamos a bien. continuar con el tema que estaba apasionante para muchos amigos seguramente. Estábamos hablando de que el capitán Richard Byrd, que también hizo un viaje por estos lugares de los polos, como estábamos mencionando, primero era nieblina, era un lugar frígido de casi 30 grados bajo cero, y iba avanzando, pero de pronto ese lugar gélido se iba convirtiendo en un lugar primero templado, con los primeros atisbos de lo que viene a ser plantas, ¿ya? Hierba y todo aquello, flores. Y él le llamó la atención el por qué ya cambiaba totalmente de, digamos, de ambiente climatológico, porque vinieron de un lugar frígido y algo caliente, tibio, ¿ya? Y ahí empezó a ver que había unas ciudades que estaban ahí. No era, era solamente un lugar paradisíaco lleno de plantitas y todo aquello. También vio que existían animales prehistóricos que aparentemente ya habían sido muertos hace tiempo atrás por la naturaleza, pero vio también elefantes, vio mamuts y otro tipo de cosas, y que también les acompañaban objetos, bueno, esféricos algunos y algunos discoidales, en otras palabras, que fueran las famosas naves extraterrestres. Entonces, se fue cortando la comunicación que tenía ya con los barcos y todo aquello, y volvió, y hizo 3 viajes, este señor, este capitán Björk. Entonces, a lo que queremos llegar es, ¿será que realmente existe todavía criaturas viviendo de esa época, de esos tiempos, tanto seres humanos, animales prehistóricos y también seres extraterrestres? Llama mucho la atención. O sea, ¿no será aquello que está sucediendo? ¿No será esto que realmente serían evidencias y que lo que vemos afuera, en la parte superficial de nuestro planeta, cavernas, huellas, como habíamos mostrado de los de pies gigantes, ¿no será que realmente hay estos seres que están ahí y que no han muerto y que salen de vez en cuando a la superficie, tal vez para poder, digamos, alimentarse o a llevar alguna cosa o traer de su mundo alguna cosa acá? ¿No será aquello? ¿Tú qué opinas, Loli? O nuestros amigos también. Pues yo siento que pueden existir seres así de ese tamaño, la verdad que sí. Bueno, hay ciudades, como bien sabemos, intraterrenas, también en el mar, y bueno, hay pues, como ya se ha dicho, que extraterrestres también de otros planetas, de otros lugares, y años atrás estuvieron aquí, algunos siguen por aquí también, y son evidencias que pueden existir, y algunos se muestran y otros no se muestran. Pero bueno, la verdad que eso hay personas que lo pueden llegar a creer, personas que no. Se les tiene que presentar, tiene que haber a lo mejor pues una muestra de que existe viéndolos. Y bueno, sí existieron gigantes en la Tierra. Yo la verdad que sí siento que fue así. Y bueno, ¿crees tú, Juan Carlos, que pueden llegar a algunos biológicamente haber medido como 5 metros? Algunos? Y también posible que algunas culturas hayan, bueno, exagerado sobre su tamaño para hacerse ver que son más guerreros y más héroes en aquellas culturas. Va a depender mucho de la alimentación que tengamos y obviamente la genética que llevan.
muchos de los llamados guerreros, por ejemplo, incas, aztecas, nos muestran como si fueran pues pequeñitos, o sea, porque la estatura de acá de nosotros los latinoamericanos somos bajos, los actuales, ¿no? O si uno ve un mexicano, un hondureño, un boliviano, peruano, o sea, de esos orígenes nativos, digamos, la gran mayoría están pues entre los mujeres unos 50, 55, los varones unos 60, unos 61, tal vez en el mejor de los casos unos 70. Claro, las generaciones que ya es una mezcla en este mundo, muchos de latinos han viajado a Europa, se han mezclado con europeos, muchos casos de casamientos, ya, entonces ya tienen otra genética, mezcla europeo, pese que nosotros los latinos tenemos una mezcla desde allá, de hace más de 500 años con europeos, o sea, en este caso españoles, ¿no? Y los brasileros de los portugueses. Pero igual, ha habido una mezcla, entonces, pero los guerreros originarios eran sí altos, muy altos, porque era su constitución, porque ellos, bueno, y la verdad es eso, no conocían obviamente lo que es los dulces, o sea, estos procesados que tenemos. Ellos, ¿qué comían? Ahora, recién ha salido al mundo, ¿no? Porque era muy conocido acá, la quinoa, o quinoa, que le llaman otros, es lo mismo. Es un cereal menudito, tal vez lo hayan probado ahí en Europa, para ahora es muy conocido, lo venden en todo lado, ¿ya? Lo hacen para tortas, para cualquier cosa, la comida, se utiliza. Esta quinoa lo comían los incas, o sea, originario de acá de Sudamérica, y tiene todas las propiedades mineralógicas, de vitaminas y todo aquello, o sea, ellos se alimentaban, y por eso eran grandes. Aparte, allá en Centroamérica está el maíz, que luego lo han traído aquí a Sudamérica también por ese intercambio cultural y todo aquello. Y entonces, pero esto, tanto los nativos de Sudamérica comían la quinoa y los de allá en Centroamérica el maíz, eran pues fuertes, o sea, tenían unos huesos fuertes porque tiene calcio, estos cereales, y es natural. Y ni qué decir, ellos masticaban la hoja de coca, no estoy hablando de la sustancia blanca, para que no se entienda mal y no nos quiten y nos bajen el video. Entonces, nada que ver con eso. Esa hoja verde tiene minerales, tiene de todo, sí, algo de esa sustancia, que sabemos a qué me refiero, ya, en mínima cantidad. ¿Por qué? Porque también en los trabajos esforzados que hacían en esta parte del mundo, sacando minerales o cosechando, caminando grandes distancias, porque obviamente aquí en los Andes no había mucho acceso carretero, digamos, como lo hacían en otros pueblos, digamos, hacían sus senderos porque eran llanuras, ¿no? En cambio, ellos tenían que subir cerros, montañas, cruzar lagos, ríos, todo aquello en esta parte del mundo, Sudamérica, y mascaban la hoja de coca, que provoca que uno no tenga hambre, no tenga sed, y que tranquilamente pueda caminar kilómetros. Sí tiene esa sustancia, por si acaso, pero tiene minerales, tiene otro tipo de componentes que ayuda a la nutrición, porque también hay la harina de coca que actualmente se vende, ya se lo puede utilizar para hacer, ahora que es época de Navidad, muchos sacan esto, es el panetón, o sea, este pan dulce de coca, o sea, con harina de coca, entonces no es ilícito, o sea, se consume, pero en esos tiempos la genética misma de los padres, abuelos y todo aquello que hacían esas penosas jornadas, pero estaban bien alimentados, me refiero aquí en Sudamérica, y allá en Centroamérica con los mayas y aztecas. Los norteamericanos, o sea, los nativos americanos, allí de Estados Unidos, Canadá, también utilizaban otro tipo de hierbas, por eso también se los ve pues a los llamados estos navajos, cherokee y demás nativos, pero pues grandes, fuertes. En cambio, el inglés, o sea, el que los ha conquistado, se los veía el soldadito flaquito, con su fusil. Sí tenían tecnología los europeos con él, pero los nativos de ahí también eran enormes, a comparación pues eran chiquitos, ¿no? Por eso, o sea, eran gigantes. Y ni qué decir ahí en el África. En el África actualmente, no, a excepción de Sudáfrica y algún país que ande por ahí con buena tecnología, Egipto, digamos que es parte del África, ya es normal, pero hay
pueblos nativos todavía que viven ya no hay selva, en las praderas ahí junto a los leones, unos tipos enormes, flacos, sí, pero que con gran fortaleza. Entonces, eso es lo que se tiene, o sea, sí descienden o descendemos muchos de esos pueblos, o sea, que han estado, digamos, en esa parte del mundo, ¿no? O sea, hace cientos de años o miles tal vez. Entonces, han existido. Sin desmerecer, obviamente, lo que es la parte ibérica, lo que es Portugal, España, que tiene que ver mucho con los germanos. Claro, se han dividido ahí porque los germanos son pues los alemanes, estos teutones, que ya los vemos con ojos claros, todo aquello, o los vikingos de donde está actualmente Países Bajos, ¿no? Pero esta parte, Italia, Francia, España, Portugal, han tenido una genética muy diferente, pero que han aportado, sí, pero no eran tan guerreros. Conquistadores, sí, pero guerreros no. En cambio, los otros, los alemanes antiguos, sí eran guerreros, andaban con yelmos y todo aquello. Luego los otros, los rusos también, aquellos que están antiguos, entonces sí, pero los que, digamos, no débiles, pero no es algo despectivo tampoco, serían estos pueblos, o sea, italianos, que Roma no eran muy grandes tampoco, los romanos, o sea, lo que es Italia, Francia, España, Portugal, ya, pero tienen otra genética, pero los más guerreros han estado en esta parte del mundo. Y ni qué decir el Asia. Claro, ellos son todos bajitos, pero son guerreros porque digamos, han copiado la forma de combate de animales, ahí está el kung fu y todo aquello. Entonces, sí, efectivamente nosotros somos una mezcla de varios seres, varias criaturas en este mundo y varias civilizaciones que sí tenemos que sentirnos orgullosos por ahí. Algún porcentaje mío puede que esté en el África, otro porcentaje tal vez esté ahí por Escandinavia, otro porcentaje acá en la región andina, otro porcentaje, qué sé yo, árabe. No sabemos, habría que hacer un estudio genético, obviamente, pero todos somos una mezcla actual, ya, pero que sí han existido criaturas y con evidencias como lo del videíto que hemos visto al principio, donde se puede apreciar el pie así grande y el pie nuestro, humano, que lo tenemos todos los días. No sé si hay alguna pregunta o comentario más, Loli, por favor, para ir culminando. Bueno, de momento no, pero Juan Carlos, como tú bien has dicho, hay diferentes culturas, biologías, diferentes tamaños y se ha evidenciado, bueno, siempre ha llamado mucho la atención los gigantes, las estaturas y bueno, inmensas o grandes. También piensas tú que ha llamado la atención una estatura que mide poco o como medio metro, menos de medio metro. También he leído yo sobre que es posible que como no somos realmente de acá, de aquí, que en diferentes planetas que habitan aquí en la Tierra, bastantes personas de ellos, pueden ser que tanto su estatura de menos metros como los demás metros sea la evidencia de que no son o no somos de aquí, ¿sí? Efectivamente, sabemos perfectamente que hay la raza de estos negritos del África, los famosos pigmeos, pequeños, son pequeñitos, ¿no? De 1,20, ya tal vez 1,30 al más alto, existen. ¿Pero por qué? Porque todos nosotros, las razas que estamos en este planeta, no somos originarios de acá, no somos. Venimos de estrellas que tal vez ya ni existen en la actualidad, pero nos han traído, nos han insertado acá al planeta. ¿Para qué? Para que tengamos una vida. Entonces existe todo tipo. Y como decíamos al principio, estas llamadas monarquías que tienen la sangre azul, y a veces en burla lo decimos, ¿no? Miren, ahí están los de sangre azul. No es burla ni nada de aquello, sino que han visto que salía sangre azul de sus venas. Y por ahí, por el uso del cobre, por ahí tienen cobre.
Estos seres que han venido del espacio absorbían más cobre que otra cosa. Nosotros tenemos sangre roja porque tenemos hierro. Y por ahí hay otro tipo de sangre, digamos así, que sea de color dorado, de color violeta, de color naranja, no sabemos, porque tiene que ver de acuerdo a la composición física, química, biológica y atmosférica del planeta. Entonces van a haber otro tipo de plantas, animales, minerales. Entonces, sí, yo creo que hay una gran variedad en el planeta nuestro y en el universo, obviamente, diferentes estaturas, diferentes colores de piel, diferentes criaturas, o sea, evolutivas, insectos, sabemos, los felinos, los lagartos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ha quedado respondida a tu pregunta, Loli. Sí, sí, gracias. Aquí Jenny Tiburcio, desde Santo Domingo, comenta que es muy interesante la exposición, Juan Carlos, y te da las gracias. Pues bueno, pues sí, muy interesante cada tema que nos hace llegar Juan Carlos cada viernes. Y bueno, pues decir que aquí el próximo viernes estaremos con otra invitación a Juan Carlos para que nos traiga otro tema interesante y esperemos que la conexión esté buena, esté bien, porque son merecedores escuchar estos temas y que lleguen a todos nuestros amigos, ¿verdad, Juan Carlos? Así es. Es cierto, Y debe ser por cuestión del clima, porque anda medio nublado y todo aquello. Bien, entonces nos vemos el próximo viernes. Sí, feliz viernes, feliz fin de semana a todos y hasta el próximo día. Gracias. Gracias.